domingo que viene es el primer domingo del mes. Ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar buscando en la primera de Juan, capítulo 4. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 4. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 4. Juan es el tercer libro, Primera de Juan. Las cartas de Juan es el tercer libro, comenzando desde atrás. Apocalipsis, Judas, tercera, segunda y primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 7 y dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio y el control de todas las cosas. Señor, en esta noche se abran los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de todas las cosas, reprendas toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús, y las ventanas de los cielos se abran y en esta noche abundante de bendiciones sea sobre todo tu pueblo. Mi amado Señor, estamos como un solo hombre. Habla, que tus siervos oyen. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor, y hemos estado viendo mediante la carta del apóstol Pedro la advertencia que mediante el Espíritu el Señor nos da cuando decía el fin de todas las cosas se acerca. Y dijimos que era como una campana de alerta para que los que duermen se despierten. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi interés? ¿Dónde tengo la mirada? Porque Pablo tenía un temor, dijimos, de que la iglesia se desvíe la mirada del Señor y ponga la mirada en entretenimientos humanos y en cosas humanas y lo haga desviar de la sincera fidelidad que tenían que tener hacia el Señor. Desvíen la mirada y en lugar de amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente amen otras cosas en lugar del Señor, y eso lo vaya separando y poniendo distancia cada vez más del Señor, cada vez más de Dios. Y dijimos que feo es estar lejos del Señor, lejos de Jesús. Y nosotros hemos sido llamados no para estar lejos, sino hemos sido llamados para ser miembros del cuerpo de Jesucristo, miembros del Señor. Entonces eso habla de una constante comunión con Dios, constante a la mañana, a la tarde, al mediodía. Por eso dijimos, alguien que descubrió lo que es el valor de la oración, el valor de la comunión con Dios. No como una oración religiosa de tomar unas cruentas y empezar a hacer unas oraciones continuas. No, estamos hablando de una comunión con Dios y hablamos de alguien que descubrió su valor y él decía así, a la mañana, a la tarde y al mediodía oirás mi voz. Entonces nosotros miramos y dijimos, wow, qué hermano, cómo buscaba al Señor, como Daniel 3 veces al día oraba, levantaba sus ojos al cielo, su mano al Señor, tenía una comunión con Dios, es decir, el valor que tiene la oración.
Por eso hemos estado viendo lo que el Señor decía a través del apóstol Pedro. El fin de todas las cosas se acerca, como diciendo, tengan cuidado, no durmamos, estemos alerta. Se acerca el fin, se acerca el momento de la final trompeta. Miramos aquellas 10 mujeres y dice 5 prudentes y 5 fatuas. 5 que estaban esperando al esposo con sus lámparas encendidas y aceite en una vajilla. Y otras 5 que tenían la lámpara encendida pero descuidada, sin aceite, guardado por si demoraba el esposo. Y el esposo demoró. Y a la medianoche se escuchó la voz: he aquí el esposo viene, salid a recibir. Las que estaban apercibidas estaban listas, cargaron las lámparas más con el aceite que tenían y salieron a recibirla. Y las otras que estaban descuidadas quisieron recién ir a comprar y fueron a comprar, pero cuando volvieron ya el esposo se había ido. La puerta se cerró y ya no se podía abrir. ¿Vio? Es como aquellos que se arrepentían cuando Dios cerró el arca de Noé. Dios cerró el arca de Noé, no la cerró Noé, Dios la cerró, y después que la cerró y las aguas subieron, nos arrepentimos, queremos entrar, ábrenos. Tarde, ya es tarde. Como el que se encuentra ya en el trono del juicio. Ahora me arrepiento. Ya es tarde. Es en esta vida donde tiene que haber el arrepentimiento, el encuentro con Dios mediante Jesucristo y alcanzar una justicia que no es propia, sino que es la justicia de Dios que lo lleva al cielo. Es en esta tierra, es en este día y es en este momento que se debe de apropiarse de esta bendita bendición que Dios nos ha dado. El regalo de la salvación mediante la fe. Por eso es que dijimos, Pedro decía, estén apercibidos, estén atentos. El fin se acerca el fin de todas las cosas, ya se acerca el fin. No durmamos, estemos alerta. Y luego vimos cómo nos fue llevando y diciendo, y ante todo, ustedes tienen que entender esto, ante todo, entre ustedes tengan ferviente amor, es decir, cuídense, aliéntense, fortalezcanse. Si alguno es herido, no lo dejen herido en el camino, ayúdenlo a que se levante, sanen sus heridas, cárguenlo sobre de ustedes, llévenlo al mesón. Es necesario pagar, pague por él, porque alguien pagó un precio justo por usted. Pague usted también por él. Entonces, el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio, dijo el apóstol, y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro, primera de Pedro, capítulo 4. Y en esta noche hemos leído Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 4 también, primera de Juan capítulo 4, donde el apóstol por el Espíritu dice, amados, lo primero que manifiesta es su amor. Amados, amémonos unos a otros. Tenemos que amarnos. Nosotros vamos a los evangelios y vemos que el amarnos unos a los otros es un mandamiento del Señor. ¿Y cómo no tenemos que amar? Como nos ama Dios. ¿Y cómo nos ama Dios? Usted mire cómo el Señor a nosotros nos ama. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo conocemos, sabemos cuánto nos ama el Señor. ¿Usted sabe que Dios le ama? ¿Usted sabe cuánto Dios le ama? Ha dado lo más precioso de Él, su Hijo amado, por usted. Entonces piense, ¿cuánto lo ama? ¿Cuánto lo ama? Nosotros hemos conocido, sí que lo conocemos, sí que conocemos al Señor, sí que conocemos su amor, sí que conocemos su paciencia, su longanimidad, sí que lo conocemos. No solamente lo conocemos, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
porque lo vivimos, lo podemos decir por experiencia, que Dios nos ama. Por eso hemos estado viendo cómo el Señor a nosotros nos decía, ¿quién no erró? ¿Quién no falló en algún momento? ¿Quién no se equivocó? ¿Quién no hizo lo malo? Y miramos al Señor y lo que se hizo al Señor no le agradaba, le desagradaba, pero Él nunca lo dejó ni lo abandonó. No lo dejó nunca. Nunca se puso lejos, no, te pongo lejos, no, sino que siempre estuvo cerca suyo para ayudarlo, a pesar de su horror, de su falla, cerca suyo hasta que usted, como el hijo pródigo, de repente diga, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En la casa de mi padre, ¿cuántos trabajadores hay? Y yo acá muriéndome de hambre. Y tomó la buena decisión, volveré a la casa de mi padre, volveré, la buena decisión, no solamente fue un pensamiento, fue una acción, porque se levantó y fue hacia la casa de su padre. El padre nunca lo dejó de amar, Dios nunca lo va a dejar de amar. Como lo amó desde un principio, lo va a amar hasta el final. Nunca Él va a querer apartarse. Usted se puede alejar, pero Él no quiere dejarlo, lo ama, lo ama. Entonces Juan en este pasaje dice, amado, amémonos, cuidémonos, alentémonos. Si alguien cayó, ayudémoslo, piense, haga empatía, piense que podría ser usted el que está en el lugar de él o de ella. Haga empatía, quizás mañana le pase a usted lo mismo y recién después que pase por ahí pueda entender a los que vendrán con el mismo error para ayudarlo a levantarse. Entonces dice Juan, amado, amémonos, que no sea simplemente un te amo de boca, sino que sea una manifestación de amor desinteresada, de uno hacia el otro, como lo que somos, hermano, con afecto, con respeto, con solidaridad hacia nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Hemos nacido del mismo Dios. En nuestra carne somos nosotros extraños en la carne, pero en el espíritu no, somos hermanos. En nuestra carne cada uno tiene su familia, pero en el espíritu esta es la verdadera familia y la que va a permanecer, la familia de los hijos de Dios. Entonces Juan dice así, amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y no está hablando del amor natural, del hombre natural. Está hablando del amor de Dios que se derramó en nuestro corazón por el Espíritu Santo que el Señor a nosotros nos ha dado. Está hablando de ese amor, que es un amor permanente y que es un amor que todas las demás cosas van a pasar, pero Él va a permanecer, el amor. Las profecías van a pasar, el hablar en lengua van a pasar. No habla en lengua, no se preocupe, procure ser lleno del Espíritu Santo del Señor, que los dones no solamente es el hablar en lengua, hay don de visión, hay diferentes dones de interpretación que pertenecen al Espíritu de Dios. Lo importante es que el Espíritu de Dios esté sobre de usted, eso es lo importante. Y si el Espíritu de Dios está sobre de usted, entonces usted puede caminar con el Señor, caminar con Dios. Por eso dice, todo aquel que ama es nacido de Dios, porque el Espíritu de Dios está en él y el amor de Dios llenó su corazón y puede amar a los hermanos, no solamente amar a Dios. Yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Todos decimos, sí, amamos a Dios. Y le vuelvo a preguntar, ¿usted ama a todos los hermanos sin acepción? Y ahí ya podría decir, bueno, a algunos sí, a otros no. Juan dice, amémonos, aprendamos a amarnos, a cuidarnos, a respetarnos, aprendamos a alentarnos, fortalezcamos las manos de los débiles, aprendamos a vendar el corazón que está lastimado, el corazón que está herido, aprendamos a vendar, aprendamos a abrir las puertas a los presos, demos libertad a los presos, aprendamos a liberar a aquellos que están cautivos, aprendamos a llevar a cabo la obra del Señor, practiquemos entre nosotros
nosotros el amor, porque si entre nosotros no practicamos el amor, la forma del amor de Dios, ¿cómo vamos a hacer con los de afuera? El amor bien activado empieza por la casa. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si no ama, significa que no nació. Porque si todo aquel que ama es nacido de Dios, entonces el que no ama no nació de nuevo, necesita el nuevo nacimiento, necesita nacer de nuevo, necesita que Dios haga un cambio, una transformación dentro del corazón, necesita el auxilio de Dios, el auxilio del Señor. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, no le conoce. De oída te había oído, lo conoce simplemente de oída, pero no tuvo un contacto, una relación con Dios. Por eso es que no hay oración, por eso es que no se está velando, no se está orando, porque falta esa relación con Dios. Cuando usted tiene esa relación con Dios, entonces usted quiere hablar con Él, quiere comunicarse con Él. Orar es hablar con Dios. Es decir, está hablando con su Padre, usted lo necesita hablar con Él. Entonces usted acude al Señor en todas las situaciones. No se desespera, sino que echa sobre el Señor su carga y Él hará, y Él va a contestar las peticiones del corazón. Por eso Juan, él insiste a la iglesia: amémonos, aprendamos a amarnos como nos ama el Señor, así como nos ama. Hay cosas que no le gustaron al Señor de nosotros, pero Él no dejó de amarnos. Hicimos algunas cosas mal, torcidas, desviadas, pero Él nunca dejó de amarnos, nos siguió amando a pesar de nuestro error. Y no solamente nos siguió amando, sino que en ese amor nos está esperando que peguemos la vuelta y volvamos a Él. El padre del hijo pródigo nunca se olvidó de su hijo, nunca se olvidó, siempre lo tenía presente. Era temeroso de Dios y que presentaba a su hijo: Señor, te presento a mi hijo fulanito, Señor, que se fue, vaya a saber dónde, te ruego por él. Y la oración del justo puede mucho. Y un buen día esa oración hacia Dios llegó al corazón de su hijo y dijo: ¿qué estoy haciendo acá? Pero la Biblia dice que volviendo en sí, porque cuando se sale fuera de sí, ni cuenta se da de lo que está haciendo. Pero dice, volviendo en sí, dijo: ¿qué estoy haciendo acá en la casa de mi padre? Y tanta comodidad, están contentos, duermen, tienen, descansan, tienen todo. ¿Y yo qué estoy haciendo acá? Y habló y tomó la buena decisión: volveré a la casa de mi padre. Eso es bueno. Es una buena decisión cuando usted decide: voy a volver a orar de vuelta. No quiero estar frío, quiero estar ferviente. No quiero ser tibio, quiero ser ferviente. Voy a volver a empezar a tener comunión con Dios. Voy a volver a empezar a orar. Me voy a esforzar. Yo quiero tener comunión con Dios. Quiero caminar con Dios. Quiero andar con el Señor. Quiero que Dios me ilumine, me revele, me enseñe cosas que yo no entiendo. Yo necesito de Él. Entonces usted toma la buena decisión y empieza a caminar con el Señor. Es una buena decisión. Por eso Juan dice: amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios, proviene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama tiene un problema. Por eso se vive peleando con uno y se vive peleando con el otro y está en desacuerdo con el otro, y lo que hizo el otro le cae mal. Nada le cae bien, nada le cae bien. Todo lo que hace los demás lo hacen mal. Lo que hace él o ella es perfecto, no se equivoca, todo bien. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, no tiene paz en su corazón, porque el amor de Dios en nuestro corazón nos da paz. La comunión con Dios a nosotros nos da descanso, porque aprendimos a caminar con Él, oímos al Señor.
cuando dijo, a todos los que están cansados y atribulados, venid a mí y yo os haré descansar. Nosotros oímos y acudimos al Señor y en Él nosotros tenemos descanso. En Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos descanso, alegría, en Cristo tenemos lo que necesitamos. Entonces caminar con Dios es caminar en la verdad, y no solo en la verdad, sino es encontrar el lugar preciso, justo que nosotros necesitamos, que usted necesita, caminar con Dios para descubrir la belleza que Dios ha hecho y ha puesto sobre la tierra, para que los hombres la disfruten. Pero sin Dios, ¿cómo van a disfrutar de una naturaleza maravillosa que Dios creó en un principio? No la pueden disfrutar, la destruyen. Pero cuando usted entra en la presencia de Dios y los ojos de su entendimiento se abre, usted puede ver la belleza de una flor, la belleza de un insecto, la belleza de un pájaro, de la creación de Dios, y se maravilla caminando con el Señor, y no quiere destruir la obra de Dios. Por eso dice, el que no ama tiene un problema. Tiene un problema dentro de su corazón. Hay algo que tiene que sacar dentro de su corazón. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 3. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto llevó a que nosotros le amemos. No que nosotros le amamos a Él primero, no, Él nos amó. ¿Y cuándo nos amó? Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿Y cómo puede ser que ame a alguien que está muerto en delitos y en pecado? Sí, ahí viene Dios al hombre que es malo y lo ama y lo quiere ayudar. Lo quiere ayudar. Si el hombre pega la vuelta, mira a Dios, entonces la mano poderosa del Señor está sobre de él para levantarlo, para ayudarlo. Por eso dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿cuándo nos amó? Muertos en delito y en pecado. Libro de Corintios, usted mire la elección de Dios. ¿A quién eligió Dios? A los que ni siquiera la sociedad los quería, lo desechó, lo puso a un costado. No buscó a los sabios, a los altruistas, a los de grande ingenio, sino que dice, lo débil del mundo escogió Dios, lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado del mundo escogió Dios, lo que no es para hacer algo. Lo escogió Dios. ¿Para qué? Para hacer algo en usted, para darle una vida espiritual, una vida nueva, y para mostrar a los hombres que en Dios todas las cosas son posibles. Porque si puede transformar a un hombre como usted a mucho menos, mayores que usted, también Dios lo puede transformar. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. ¿Cómo nos amó? Nos amó así. No solamente lo alto y lo profundo de su amor, en la condición en que estábamos. Nos amó en la condición en que estábamos. Y Él nos amó, y dice Juan, amado, si Él así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos.
los hermanos que estamos presentes, no somos todos perfectos, no que seamos perfectos, sino que vamos camino a una perfección. Esto significa que tenemos fallas, que tenemos errores. No tendrá una falla del lado derecho, pero del lado izquierdo lo tiene. No tendrá una falla en el pie derecho, pero en el pie izquierdo lo tiene. Si usted busca la falla, todos nos vamos a encontrar la falla porque no somos todavía perfectos. Pero ¿sabe qué? Nosotros, los que estamos en la iglesia, vamos rumbo a la perfección y queremos llegar, queremos ser como el Señor, porque para eso hemos sido llamados, para alcanzar la imagen de Cristo, y allá vamos los que creemos, allá vamos. Hoy no lo ve, pero espere, siéntese, tome asiento, suba en la platea y espere, y va a ver la obra gloriosa y maravillosa del Señor en el corazón de los que creen. Entonces dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso volvemos al principio. Amados, amémonos unos a los otros. Quiere decir, amados hermanos, que debemos tener entre nosotros ferviente amor. Tenemos la verdad, pero debemos seguir la verdad en amor. Y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En la cabeza, esto es Cristo Jesús. Y edifiquémonos unos a otros en amor. Y sigamos hasta el final, hasta el día de la venida del Señor. Cuando suene la trompeta, un pueblo se va al cielo con él. Un pueblo que aprendió a amar a Dios, amar a su prójimo como a sí mismo y amarse entre los hermanos los unos a los otros. Así que, mis amados hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios y velemos y oremos y entremos en la presencia del Señor. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Mi amado Señor, tu palabra nos da mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Esta es tu voluntad como Padre, que nosotros como hermanos en Cristo Jesús nos amemos, nos cuidemos, nos alentemos, tengamos respeto uno con el otro y nos ayudemos. Esta es tu voluntad, sea tu Espíritu Santo sobre todo tu pueblo. Los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y nuestro corazón sea lleno más y más de tu amor. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Alabamos al Señor y ya vamos a estar participando.